Ventilación mecánica no invasiva en síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cuándo y cómo? La ventilación mecánica no invasiva en este grupo de pacientes puede ser utilizada, sin embargo, debe ser con mucha precaución. Clásicamente, la ventilación mecánica no invasiva beneficia al grupo de pacientes con edema pulmonar cardiogénico e insuficiencia respiratoria hipercápnica. Estos dos grupos son los de más beneficios. Sin embargo, el paciente que presente síndrome de respiratorio y presente una PAFI menos de 200 o alguna de estas situaciones clínicas aquí descritas, deberá pasar inmediatamente a ventilación mecánica invasiva, intubarlo e iniciar el estatus de ventilación mecánica invasiva. Si mi paciente presenta, por el contrario, una PAFI mayor de 200 y ninguna contraindicación para la ventilación no invasiva, podemos iniciar esta ventilación mecánica no invasiva, normalmente en CPAP presión soporte. Esto requerirá un apego continuo para este grupo selecto de pacientes, lo cual está representado con una silla para estar en todo momento evaluando clínicamente la evolución del paciente, seleccionando una máscara adecuada para que se entregue el flujo de oxígeno y la presión de forma adecuada, que no haya fugas o las menores fugas posibles. Por lo tanto, si mi paciente presenta una PAFI menor de 200 en el contexto de síndrome respiratorio, no tendrá ningún beneficio la ventilación no invasiva. Si presenta mayor de 200, puede ser beneficiado de esta intervención. Sin embargo, existen estudios que a este grupo de pacientes no tienen beneficio en cuanto a posibilidad de intubación y mortalidad contra oxígeno complementario de forma convencional. Lo que sí es un dato importante en este estudio que se realizó es que aquellos pacientes con ventilación invasiva que presentan un volumen minuto mayor de 11, a las 48 horas van a tener muchas posibilidades de falla de ventilación no invasiva. Entonces es importante detectar que cuando el inicio de ventilación no invasiva de mi paciente presenta un volumen minuto mayor de 11, ese paciente posiblemente no se va a beneficiar de la ventilación no invasiva. Dentro de la programación, las consideraciones son obtener una saturación entre 88 a 94 con una FIO2 entre el 21 al 60%. Posiblemente si requiera más del 60% de FIO2, mi paciente va a requerir una ventilación invasiva. Dentro del CPAP, es decir, de la presión continua de las vías aéreas, se debe colocar entre 5 a 8 en este grupo de pacientes, posiblemente más tendiente a 8 centímetros de agua, para que mejore la oxigenación del edema pulmonar no cardiogénico que está presentando y darle el beneficio de la ferulización y de la mejoría de la difusión alveolo-capilar del CPAP PIP, y que mi paciente, pues, en lugar de presentar una presión de las vías aéreas que presenta fisiológicamente alrededor de cero, ahora tengo una presión continua a lo que le coloquemos entre 5 a 8 para que mejore la difusión alveolo capilar. La programación del disparo, trigger, gatillo o sensibilidad inspiratoria es muy importante, colocarlo de una forma adecuada para que se evite el aumento en el trabajo respiratorio. En esta situación, por flujo, que es lo más conveniente, de 1 a 3 litros por minuto, o por presión de menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua, para que mi paciente tenga mayor comodidad al momento de iniciar su respiración. La presión soporte, que es otro de los parámetros a programar, debemos tenerlo como entre 0 a 15, el necesario para lograr un volumen tidal objetivo. Es decir, esta presión que aumenta sobre el CPAP va a garantizar cierto volumen tidal deseado. Entre mayor presión, mayor volumen. Básicamente va a estar complementando el trabajo del paciente con insuficiencia respiratoria. En un ejemplo, si yo programo 3 de presión soporte y mi paciente mete 150, posiblemente no sea el objetivo. Subiéndolo tal vez a 6, 7 y mi paciente meta 600, posiblemente es el volumen ideal que le haya tocado acorde a la talla y al género. Por lo tanto, debemos medir al paciente y calcular el peso predicho acorde a si es hombre o si es mujer,
y el resultado multiplicarlo por 4 a 8 para obtener el volumen tidal deseado. En promedio buscar 6 mililitros por kilo de peso predicho, pero si mi paciente presenta una presión soporte mayor o igual a 15, un volumen minuto de 11 o más de 25 respiraciones al momento de iniciar la ventilación no invasiva, entonces debemos de considerar un paso al estatus de la ventilación mecánica pero invasiva. Es importante calcular el volumen tidal acorde al peso predicho y no acorde a el peso real, debido a que pues el comportamiento pulmonar no varía acorde al aumento de peso, como se muestra en este ejemplo. En resumen, debemos de realizar una programación adecuada, como lo es una sensibilidad trigger o disparo adecuado, una presión soporte que le dé un volumen tidal acorde a la talla y al género de mi paciente, y dejarle programado un CPAP para que mejore la oxigenación de mi paciente, además del FiO2 necesario para la meta de 88 a 94% de saturación. Estar apegados para determinar si aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el CO2, o disminuye la conciencia, la presión arterial de oxígeno o el pH. Esto indicaría que tenemos un fallo en la ventilación mecánica no invasiva. Existe un score muy conocido, muy utilizado, que es la escala de Acor, la cual, si tenemos mayor o igual a 4 puntos, te predice el fallo a la ventilación no invasiva en esta tabla que se muestra en esta diapositiva, procedente de diversos estudios. Y no debemos olvidar que la ventilación no invasiva es un modo de ventilación. Sin embargo, dentro de la secuencia de inducción rápida, cuando pasemos a mi paciente a una ventilación invasiva, podemos utilizarla para la preoxigenación. Lo mejor programado, pero si se considera fallo o fracaso a la no invasiva, nos puede servir para la preoxigenación. O definitivamente, si tenemos menos de 200 de PAFI, podemos utilizar la ventilación no invasiva como un modo de preoxigenación y pasar a mi paciente a una ventilación mecánica invasiva. No debemos retrasar la intubación y el inicio de la invasiva cuando así lo determine mi paciente, la forma clínica o los criterios de difusión alveolo capilar a través de la PAFI, sea cual sea la situación o el entorno del mismo. Muchas gracias y estamos en contacto.